Rami, gracias por sumarte. Te pido disculpas que te mandé más tarde la invitación, pero bueno, casi se me queman los papeles. No hay Che, problema, José. ¿Me escuchan? yo te escucho bárbaro. Clarísimo. Bien, bueno, buenas tardes, José, Facu, Rodrigo, Alexis, Seba y a la gente que por ahí está compartiendo también esta reunión virtual. Yo el otro día me tuve a escuchar al profe Coan y en esto de compartir cómo íbamos a continuar con esta incertidumbre, como todos ustedes bien dijeron, él propone, y lo pongo en conversación, de un tiempo prudencial para volver a la competencia. Es decir, cada una semana de no poder entrenarnos como corresponde, junto a todos los jugadores, junto a la mirada atenta de un profe, de un entrenador, como lo decía Rodrigo, él le agregaría una semana más de trabajo previo a inicio de la competencia. O sea, si paramos 10 días, que correspondan 10 días más de trabajo con la mirada atenta del profesor, con las cargas planificadas, para recién ahí volver al trabajo. O sea que lo cual demanda toda una logística de que cuando podamos volver a encontrarnos, la vorágine de volver a competir no nos genere inconvenientes, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo el prudencial para volver a competir y a enfrentarnos competitivamente, ¿no? Que es todo un desafío y de que por ahí los tiempos no nos sorprendan y de esa manera evitar lesiones. También hablaba de la capacidad, relación tiempo, espacio, objeto, que es también la cual se pierde en gran medida, y que por ahí podemos decir, bueno, un jugador llegó tarde, no se anticipó a la jugada, no tiene el timing pase-recepción, y todo eso depende de la cantidad de veces que dejó de entrenarlo durante este periodo, ¿no? Pero me quedé con la cantidad de tiempo que él propone para volver a competir. Sí. Está bueno, Rami, porque creo que yo por lo menos también es lo primero que escucho de este tema, y era una inquietud que tengo, que creo que todos tenemos, digamos. ¿Cómo determinamos eso del tema de la competencia al reiniciar? Para que sea de la manera más saludable y también entendiendo que hay deporte y hay instancias de competencia que son un espectáculo, un show, y que hay mucho dinero de por medio, y que también hay otros intereses que pesan en la balanza, ¿no? Hablaba bueno, de la pérdida del consumo de oxígeno, de los niveles de fuerza, de los niveles de velocidad, pero hizo mucho hincapié en la pérdida de esto que te decía, la relación tiempo, espacio, objeto que van a tener los deportistas de los deportes en situación. Por ahí no se tiene en cuenta, y por ahí, bueno, uno lee y escucha y no hay nada escrito, no hay una evidencia científica que te diga, bueno, paraste una semana, te corresponden 5, 6, 7 días de entrenamiento constante y dirigido, entrenamiento dirigido, porque no es lo mismo, a mi impresión, dirigir un entrenamiento o una sesión de entrenamiento de manera virtual o por WhatsApp o por videoconferencia, que verla compartiendo la sesión de entrenamiento con el deportista. Esto que decía Rodrigo, que fue lo primero que escuché. Quiero ver cómo le sale, cómo lo hace, y de acuerdo a eso, dar mi mirada de lo que es lo mejor para el deportista. Eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Si volver enseguida es lo mejor o no para el deportista. Pensando en que tenemos que cuidarlo porque es con los que trabajamos, ¿no?
Perdón, Rami, no sé si me escuchan. ¿A mí me escuchan bien? Sí, ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Rami? Ahí hay una tabla, no sé si la han visto, está muy citada por Casamichana y varios del grupo del Barcelona y de algunos otros, de toda esta gente que trabaja en gestión de carga de trabajo. Por ahí no me acuerdo el autor, la tengo que buscar, pero que ellos tienen una estipulación de cuánto tiempo por parate, según el porcentaje que terminaste de entrenar, es el que necesitas. Me acuerdo del ejemplo que yo usé, que yo lo usaba en vóley porque nosotros la pretemporada se nos cortaba por fin de año, por las fiestas. Nosotros arrancábamos en octubre, noviembre, cortábamos en diciembre y volvíamos en enero. Entonces yo siempre le mostraba ejemplo a las chicas, y era, si vos pasabas a entrenar 2 semanas, bajabas al 40%, necesitabas 2 semanas, .6 días de nuevo para volver a entrenar al 100. O sea, te daba un total de 4.6 semanas. Perdón, Seba, ¿podés repetir el ejemplo, por favor? Sí, si vos durante 2 semanas bajabas a tu 40% de entrenamiento, Ajá, necesitabas 2.6 semanas más claro. para volver a entrenar. O sea, el total son 4.6 semanas, 2 entrenando al 40%, más 2.6 para volver a entrenar al 100. Ese es un estudio que está hecho con varias semanas y con varios porcentajes. No recuerdo ni dónde lo tengo, lo tendría que buscar, pero es bastante claro y lo usan mucho, toda esta gente utiliza mucho GPS, percepción subjetiva y demás. Ellos cruzan mucho los datos para tener para la vuelta al campo, tanto después de lesiones como cuando tienen estos parates. Bueno, no te olvides que a ellos también la liga se les corta en las fiestas. Ellos, las temporadas se les corta a veces una semana, a veces 2 días, dependiendo de las copas que estén jugando. A fin de año se les corta, entonces usan mucho este estudio. Sabés que si puedo es un aportar algo a lo que plantea Seba, es que me parece que estamos ante un momento histórico único. ¿Por qué? Porque muchas veces esos deportistas que interrumpen el entrenamiento por una cuestión calendaria, por ejemplo, se viene Año Nuevo, generalmente siguen estimulando las capacidades. Entonces, lo que pierden es menos porque lo siguen estimulando. Acá lo que tendríamos que ver, y sobre todo acá en Sudamérica, o acá en Argentina concretamente, es cuánto realmente perdimos, porque la gente, de haber estado trabajando en el centro de entrenamiento, a estar haciendo sentadillas con el palo de escoba. Entonces, estamos ante un momento histórico como para poder ver y poder medir esa pérdida de condición. Y lo otro, y ver en cuánto tiempo se recupera o en cuánto tiempo se sobrepone esa situación. Ahí interrumpo, Rodri. Es una linda instancia para hacer un trabajo de investigación, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Sí? Y ¿Sí? en esto que decía Seba, de las 2 semanas, .6, y bueno, esa tabla que debe ser de gran utilidad, este parate inesperado nos va a llevar a que tengamos que volver a evaluar, ¿no? Cuando nos encontremos nuevos. Sí, sí, sí. Para ver qué porcentaje se perdió. Primero y principal, haber tenido el tiempo de haber evaluado, ¿no? Previamente. Y cuando volver, pensar más que en empezar a entrenar, en poder evaluar antes de empezar a entrenar, para que no sea contraproducente la vuelta. Rodri, vos que hablabas, perdón, Rami, de eso, del 0%, estoy viendo la tabla, te lleva más o menos casi 7 semanas volver a entrenar. Ah, ¿no? Fíjate que las recomendaciones históricas de las preparaciones generales, de lo que nosotros mal llamamos pretemporada, hablan de 8 a 12 semanas de trabajo mínimo para que pueda haber adaptación de capacidad física. Y fíjate que en la tabla de 0 vuelven a 7 semanas, casi que perdiste todo. Claro, eso, por eso lo estaba buscando. Es más o menos eso lo que te da. Ni hablar después, a medida que se va aumentando las semanas, si te habla 8 semanas, son alrededor de 16 semanas. Si parás 8 semanas. El doble. Lo que pasa
Lo que yo Para volver agrego, a entrenar al 100% es lo que plantea. Por ahí Sí, esto está hecho con deportes de equipo. Por ahí, Facu, vos en tu deporte puede llegar a ser diferente. Esto es de deporte de equipo, claro, por ahí para los que están escuchando. no, está bien, para entrenar ahí estuvo buena la aclaración para entrenar al 100%. En términos fisiológicos, una carga que baja al 50% por una semana o dos semanas, una carga en términos generales, ¿no? de la mayoría de las capacidades condicionadas, es la misma carga que baja en un periodo de 2 semanas del periodo de tapering o del periodo de puesta a punto precompetitiva. Y en esos términos fisiológicos de los que yo les hablo, si la carga bajara al 50, 60, 40% en 2 semanas, podríamos considerar que la condición física, sobre todo de las capacidades condicionadas, se mantiene. Pero a partir de ese punto, donde ya no hay tapering, porque aparte la competencia no estuvo, sí, yo creo que a partir de ahí todo es pérdida. A partir de las 2 semanas, dependiendo de cómo fueron las semanas previas, ¿no? Pero a partir de ahí sí todo es pérdida. Pero además yo escucho esto que ustedes dicen, con lo que estoy totalmente de acuerdo, pero hay un factor que se agrega, y más a nosotros que en Argentina somos muy desordenados. Lo que yo les comentaba de calendario de triatlón es en realidad el calendario internacional, pero a nivel nacional creo que en la mayoría de los deportes debemos ser bastante desordenados, y es que la variable que se agrega es que esto termina en un punto, pero no sabemos esa inserción social real deportiva cómo va a ser, con el deporte que es de contacto, con el deporte que es individual, o otro tipo de deportes de conjunto, de qué manera, con qué calendario, con qué restricciones el gobierno nacional va a permitir esa inserción dentro de los deportes, y con un agregado, que a diferencia de China, que vos me decís, que vos nos estás contando que el objetivo de ustedes hoy es obtener ventaja, o sea que fíjate las diferencias. En la Argentina, yo dudo que el deporte sea para el gobierno una prioridad al momento de tomar medidas. No, en eso estamos de acuerdo, Facu. Yo sí hay algo que me preguntan bastante si vuelvo, y yo le digo que a todo el mundo que no, yo voy a ser papá en una semana, pero el riesgo que me lleva a volver a mí es mucho mayor que cómo nos tienen a nosotros acá. La seguridad que el gobierno le brinda al deporte, yo nunca la vi en ningún lado. Entonces, es como decir, la inversión que hay acá en deporte, para ellos es plata lo que pierden. O sea, olvídate de que si somos buenos, malos, personas, no. Ellos acá van a los números también. Entonces, ¿cuánto? En el mismo centro que estaba yo, estaba Lu Xiaoxin, estaba todo el equipo de levantamiento de pesa. Olvídate del básquet femenino, si querés. Imagínate que se contagie uno de todos esos monstruos, la plata que pierde China. Entonces pasa por otro lado, como decís, acá es prioridad, es difícil de comparar, creo que no tiene necesidad ni siquiera de comparar, porque sería hasta injusto. Pero es una cuestión obvia, los objetivos van a ser totalmente diferentes para todos, tanto para los países que hoy están todavía luchando contra el virus, como para los que piensan, por ahí Australia también ya está pensando en ponerse a entrenar de nuevo, Nueva Zelanda, pero porque ya pasó esa ola por acá. Pero, como vos decís, las prioridades son muy diferentes. Sería hasta injusto comparar.